tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un político y economista que ha estado ya aquí en Entredichos, un hombre de larga trayectoria. Fue subsecretario de Gobernación, gobernador de su natal Sonora, ha sido presidente del PRI y ha sido también diputado 3 veces y senador de la República 3 veces, representación que ahora ostenta de manera independiente, no necesariamente reconoce las acciones y actitudes de la dirección de su partido histórico, el Revolucionario Institucional. Se trata de Manlio Fabio Beltrones, senador independiente, te diría ahora. Libre. Muchas gracias por la invitación. No, soy el que agradece. Manlio, primero, ¿qué es lo que estás viendo tú en la política? Es decir, ¿es un cuadro de deterioro, degradación? ¿Qué ves? Primero, René, nunca me imaginé que llegáramos a este punto. Una de las razones por las cuales participé en la pasada elección, porque al final de cuentas me había visto comprometido a ser un observador natural de lo que estaba aconteciendo en esta nueva oportunidad de México, es que consideré necesario el hacerlo, como deberían de hacerlo muchos más, para evitar que, si bien a bien parecía que el triunfo otra vez del partido Morena, por distintas razones, entre ellas incluidas estos apoyos individualizados que les han generado mucha simpatía, podían hacer que ganaran las elecciones presidenciales, no menos cierto es que era necesario cuidar lo que habíamos construido durante tantas décadas, que eran los equilibrios del poder, y que en las cámaras no se encontraran con 2/3 partes que les permitiera caprichosamente cambiar lo que eran las reglas del juego que hacían respetar la pluralidad. Y lo alcanzamos, lo logramos, por cierto. En los hechos, ellos solamente tuvieron 54% de la elección, que posteriormente arrebataron la construcción de las 2/3 partes con la compañía y acción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que les otorgó 20 puntos adicionales, con los cuales llegaron a obtener en Cámara de Diputados el 74%, que les permitía cambiar la Constitución, y en Cámara de Senadores, donde tampoco tuvieron las 2/3 partes, donde compraron mediante distintos artilugios, que ya son ampliamente conocidos, esas 2/3 partes que les hicieron a los dos pensar que podían construir sus nuevas reglas del juego de forma autoritaria, caprichosa, inconveniente, y sobre todo que, si lo puedo sintetizar, metieron a la Constitución aquellas facultades metaconstitucionales que denunciaba en su momento Jorge Carpizo que no debería de tener el presidente de la República cuando el PRI estaba en el poder. Esto es un retroceso, porque acabando con los órganos autónomos y con los equilibrios del poder, lo único que hace es acercarnos al poder autócrata o el de una sola persona. Quiéralo o no, hoy esa persona, que es la presidenta de la República, tiene en sus manos el poder equilibrarse a sí misma o equilibrar el país en beneficio de la pluralidad y del desarrollo político, económico, social de México. No hacer un evento caprichoso. Confío en que su vocación democrática le fije los frenos necesarios, porque hoy los mecanismos del poder que habíamos construido durante tantos años no se lo impiden. ¿Qué peligro entraña eso? Bueno, que nos lleven a un momento en el cual se vuelvan a romper los equilibrios, los diálogos entre quienes piensan distinto. A ver, con una enorme facilidad en el Congreso, hoy en día el partido mayoritario,
junto con sus aliados, hablan a nombre del pueblo como si el pueblo fuera una sola entidad y no reconocen que ellos solamente valen el 54% de la elección y ese otro 46% es también pueblo. Mira, déjame hacerte nada más un recuerdo. A mí me ha tocado participar en muchas reformas electorales y políticas, sobre todo cuando el PRI parecía que nunca se iba a extinguir y que teníamos que abrir los espacios a quienes pensaban distinto para lograr una mejor convivencia. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, en razón de aquella elección de 1976, en donde José López Portillo fue electo por el 92% de los electores. Yo no sé por qué no fue del 100%. A final de cuentas fue candidato único. Sí. Le compitió el Partido Comunista que no tenía ni registro. Sí, Valentín. Y cuando entra a hacer esa reforma, Jesús Reyes Heroles desde la Secretaría de Gobernación y José López Portillo, porque a veces nunca se le da el crédito, pero él estaba preocupado por esos resultados y se piensa en darle el registro a los partidos políticos que competían en la clandestinidad, como el Partido Comunista o el sinarquismo. Hubo un diálogo entre Jesús Reyes Heroles y el encargado casi eterno de la Seguridad Nacional, que era Fernando Gutiérrez Barrios. Y Jesús Reyes Heroles le pregunta: ¿usted qué piensa, subsecretario, de que le demos el registro al Partido Comunista y al sinarquismo? Y él le respondió que está muy bien. Jesús Reyes Heroles, siempre con su puntillosa actitud, le dijo: no me es suficiente, arguméntemelo. Y el entonces subsecretario, que había sido encargado por décadas de la Seguridad Nacional, le dijo: mire, la Seguridad Nacional ha tenido que reforzarse porque estamos en un momento en donde hay dos bloques que se discuten el poder en el mundo. El bloque comunista y el bloque capitalista, y nosotros tenemos que convivir porque somos frontera con el capitalista. Y nos hemos tenido que ir blindando. Pero mire, con esta reforma en donde ustedes le dan el registro al Partido Comunista y al sinarquismo, yo espero de aquí en adelante, afortunadamente, escuchar más gritos en la Cámara que bombas en la calle. El diálogo se abrió. En ese momento se despresurizó. Yo puedo asegurarte, René, que la guerrilla que conocimos hace muchos años, y éramos muy jóvenes, tú y yo, se resolvió no matándolos, sino metiéndolos al sistema. Y que desde el sistema pudieran luchar con reglas cada vez mejor perfeccionadas hasta alcanzar el poder. Pero me estás diciendo con esto, Mario, que la ausencia de una apertura política nos lleva al riesgo de la violencia. Es que el no reconocimiento de la existencia de otras fuerzas que constituyen el 46% de los que votaron en ese momento en las elecciones del 24 nos lleva a momentos en los cuales parecía que nunca los íbamos a vivir. Vamos, como el bochornoso evento en Cámara, en Cámara de Senadores, en donde a cachetadas, empujones y golpes quisieron resolver sus diferencias entre unos y otros. Vamos, yo lo dije y lo repito, yo he hecho de mi vida en los últimos 30 años un esfuerzo parlamentario. No he ocupado ningún puesto en la administración pública desde que dejé la gubernatura del estado de Sonora. Y de esa vida parlamentaria, lo que he buscado siempre es privilegiar el diálogo en la discusión y el acuerdo. El acuerdo, René. Parece difícil hoy. Déjame, que es parte de la razón por la cual me permití invitarte, déjame que suban el tuit justamente que publicaste a raíz de esta sacapela entre Gerardo Fernández de Noroña y Alejandro Moreno. Lo vamos a poner ahí en la pantalla. Dices tú con razón, desde 1997
No he ocupado un puesto en la administración pública de mi país. Me he dedicado a la vida parlamentaria. Hoy es el peor día. No es un combate, es debate. Qué pena, qué tristeza. ¿Te sacudió? Sí. ¿Por qué? En verdad, hacía mucho que yo no veía y quizá me tocó evitar que eso sucediese en las distintas ocasiones en las que fui presidente del Congreso o presidente del Senado. Sí. Y ver que hoy esa es la única forma en la cual se puede discutir en un parlamento me llena de tristeza. ¿Qué adviertes en ese encontronazo? Que puede ser peor en el futuro si esas puertas del diálogo y la posibilidad de los acuerdos en reconocimiento del 54-46 no se hace realidad, el que se siga recorriendo ese camino. El de la confrontación. La confrontación y a manotazos. Es que en el Parlamento no es suficiente escucharnos. El Parlamento es para acordar. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tienen tareas sumamente específicas. Y en el Poder Legislativo es donde se construyen las reglas de la convivencia. Cuando tú no aceptas que debes convivir con ese otro 46%, sino crees que lo único que hay es imponer reglas para que se ajusten caprichosamente a lo que se piensa con el poderoso en turno, en ese momento se rompen las reglas que nos dimos desde hace tiempo. Y creo que eso habla muy mal de la clase política. Muy mal. Ahora, hay una paradoja en todo esto, Manlio. En la política exterior del actual gobierno pareciera haber flexibilidad, pareciera haber apertura, pareciera haber afán de negociar y de buscar acuerdos. En el contraste, en la política interior pareciera haber cerrazón, pareciera haber rigidez y no afán de negociar y mucho menos de tener acuerdos. ¿Coincides en que hay esa suerte de divorcio? Y contradicción por parte del gobierno en turno, porque si es capaz de negociar con el más fuerte, ¿por qué su incapacidad de reconocer a las minorías que existen? Al final de cuentas, no las puedes desaparecer simplemente porque las ignoras. Esas minorías habrán de encontrar la forma de expresarse, algunos con más talento que otros. Me refiero a los de los golpes y a los de las reflexiones. Pero ahí estarán. Creo que el deber de la mayoría en turno, y así ha sucedido por siempre, es el invitar al acuerdo y sobre todo a la búsqueda de transitar, quizá no tan rápido como ellos quisieran hacia su modelo, que todavía no lo entienden muchos, pero sí con ritmo y civilidad que permita que se construya para un plazo mucho más largo. Todo acuerdo, o más bien, toda decisión que no se sujeta a un acuerdo, sobre todo en política y en política electoral, dura poco. Más vale que se acuerde, aunque parezca que va a una pausa mucho menos veloz a una pauta mucho menos veloz que la que le imprimieron con estas imposiciones. Ahora, justamente ya tocaste la palabra. Están proponiendo o proyectando una reforma electoral. ¿Es posible esta en la atmósfera de confrontación? Es posible en una atmósfera de confrontación siempre y cuando exista comprensión por parte del gobierno en turno y del partido mayor, también en el ejercicio del poder, del suprapoder que tiene, no obstante solamente tener el apoyo del 54% del electorado. El no reconocer al otro 46% para fijar las reglas de convivencia, creo que nos va a meter en problemas. Varias reformas se han hecho en condiciones
similares, aunque los actores políticos han sido distintos. Ya hablamos de la del 76, la que surgió desde el 76 y que se construyó el 78 para el 79. Pero tenemos también la del 88, que se construyó para el 89-90 y que le dio a México un respiro, que le permitió construir mediante los acuerdos la posibilidad del acercamiento a cosas muy interesantes que hoy parece que las quieren negar. ¿Quién puede dudar que de esa reforma que surgió de la inconformidad de la elección del 88 no tuvimos el surgimiento del primer IFE? Sí, sí. Del primer tribunal electoral que canceló lo que eran las autocalificaciones en el Congreso, que tuvimos la primera credencial para votar con fotografía, segura, que te sirvió como elemento de identificación nacional mejor que cualquier otro durante décadas, aun cuando se había planeado solamente por cerca de 5 o 10 años, que era ya muy prolongada su existencia. Esta se fue renovando en confianza. De esa reforma surgió porque era una exigencia, la exigencia que nunca más un gobierno se atreva a hacer las elecciones, que las elecciones queden en manos de órganos imparciales, legítimos, y que la calificación sea legal, nunca política, y que el método para llegar a las elecciones sea una credencial para votar cada vez más segura. Todo eso parece que está en juego. En las primeras declaraciones que hizo Pablo Gómez. Sí, y quienes lo rodean en el equipo gubernamental para intentar poner sobre la mesa una reforma que parece que no va a ser la misma que habían anunciado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se dijo que se piensa meter mano también a lo que es el INE y a lo que es el tribunal, que de por sí ya están colonizados y que están sujetos en la mayoría de su composición a lo que le interesa el gobierno que se vote, y que ha generado enormes inconformidades, como la que estaban platicando al inicio, de que un tribunal como este le dio ilegítimamente y pensando que era legal las 2/3 partes de la Cámara de Diputados que no merecían el partido en el gobierno y sus aliados, como también buena parte de las no sanciones que se han tenido en el INE y en el tribunal a esta elección fraudulenta del acordeón para los principales puestos del Poder Judicial renovado, pero mediante prácticas indeseables que no le dan legitimidad. Bueno, todo eso parece que está en juego. Y si lo quieren llevar al extremo, lo único que van a hacer es que todos los otros partidos que están en el juego de la pluralidad castiguen al gobierno en turno de distintas maneras. Acudir no nada más a los órganos internos, sino a los órganos internacionales es legítimo por parte de los actores políticos que pueden sentirse no nada más agredidos, sino superados arbitrariamente en México con reglas que posiblemente están planeadas para quedarse en el poder el actual gobierno por los siglos de los siglos. Amén. Ya tocaste un tema central que es motivo de discusión, de acusaciones. Vamos a entrarle al tema, pero déjame ir primero a un corte. Pues estamos ya de vuelta con Manlio Fabio Beltrones, senador de la República, actuando de manera independiente a lo que es su partido, el Revolucionario Institucional. Tocaste, Manlio, antes de irnos al corte, un tema que naturalmente es el que ha provocado una confrontación muy fuerte. Tú dices que si los órganos internos electorales de arbitraje o de soluciones jurídicas no funcionan, no es indebido ir al extranjero a exponer la situación a organismos internacionales. Claro. A ver, René, si el gobierno en turno
con su poder no quiere enterarse de que existen o no existen las condiciones para una participación política interna que sean garantizadas en su imparcialidad, es legítimo el ir a hacer del conocimiento del mundo lo que está pasando en México. Porque México muy pronto, tendrá que hacer una gran negociación. Sí, sí. Y es una negociación en donde el socio primordial tendrá que hacer un compliance, como dicen, un compliance político también. Sí. Y tendrá que hacerse dos preguntas. Dos. La primera, ¿me estoy asociando con un país democrático? La respuesta no podrá ser así tan sencilla como lo hacen algunos en la tribuna del Congreso. Es decir, es tan democrático este país que hacemos elecciones para todo. Y todas las ganamos porque tenemos el control de los apoyos individuales y sociales, y adicionalmente ya le sumamos el control del órgano que organiza las elecciones y también del que las califica. Por eso somos muy demócratas. Y luego la segunda pregunta del compliance. ¿Es México un estado donde se respeta el derecho? ¿Es un estado de derecho? Y va a decir, claro, acabamos de elegir incluso a los nuevos Poder Judicial, a los nuevos miembros del Poder Judicial, y a que no saben ustedes, los ganamos todos mediante un acordeón público, vergonzoso, pero ahí lo tenemos para lo que se les ofrezca. Esas dos preguntas del México del siglo XXI tendrán que ser respondidas, y creo que sus argumentos hasta hoy son insuficientes. Por ello, si en México no quieren entender las fuerzas políticas que deben de acordar las reglas del juego para la competencia, el mundo tendrá que conocerlo. A ver, híjole, ya te planteaste varios temas. Primero, desde tu perspectiva, si no hay una apertura política al interior del país, ¿puede terminar el gobierno golpeando la posibilidad de renovar el TEMEC? Bueno, es que el punto no es el TEMEC solamente, sino los socios en el mundo con los que vamos a seguir tratando. Y eso debe de tener una respuesta internacional mucho más sólida que la que tenemos internamente, en la cual se niega lo que evidentemente está sucediendo. Mira, cerrar los ojos ante lo que aconteció y pronosticamos en una supuesta elección del Poder Judicial y sus resultados, y en ese cierre de los ojos negar la realidad, no es lo más conveniente. No somos un avestruz que meta la cabeza en un hoyo y deje todo su cuerpo por fuera. Sin embargo, al acudir justamente al extranjero a exponer la situación, el dirigente de tu todavía partido ha sido señalado, junto con otros políticos no necesariamente del PRI, de traidores a la patria, a lo cual han respondido a esa acusación, que algunos consideran agravio, como estar bajo la férula de un gobierno narco, terrorista, criminal. Esos son Ella se me hace un exceso, ¿verdad? ¿Se te hace un exceso? Se me hace un exceso esta última parte como la primera. Voy a decir en dónde me quisiera yo apoyar. Siendo presidente del Senado, en otra ocasión, nos pusimos a pensar de cómo queríamos que México estuviera relacionado con el mundo. Y para eso le dedicamos casi un año de discusiones para la construcción del nuevo artículo primero constitucional, que es derechos humanos, o que son derechos humanos, pero sujetos a convencionalidad. ¿Qué es esto? Al reconocimiento de todas las convenciones o tratados que México ha firmado con el mundo. Yo me apoyo en el primero constitucional para tener derecho
a poder hablar en cualquier lugar en donde hayamos firmado un tratado y que respete los derechos humanos internos, y si no se respetan, que se hagan respetar mediante los métodos de la convencionalidad. Si no me quieren aplicar la legalidad interna, porque está sujeta a sus mayorías, entonces aplíquenme la de los tratados internacionales que hemos firmado durante tantos años y que han sido reconocidos y son reconocidos incluso por este gobierno. Por ello, la acusación de traición me parece un despropósito. Segundo, la acusación al gobierno de que es un narcogobierno y que ese narcogobierno lo pueden ejemplificar con 2 o 3 protagonistas, también me parece excesiva. Creo que tenemos que empezar a moderar en buena parte nuestros comportamientos, y esto solamente nos los va a dar el respeto que nos debamos unos a los otros, el diálogo y la capacidad de acordar. La de imponer me parece que le resulta muy fácil, pero es lo más inconveniente. Con la mayor brevedad, Manlio, ¿ves necesaria la reforma electoral? No. No. ¿Qué le dirías a la presidenta de la República? Que se dé un tiempo para reflexionar al respecto, que no lo deje en manos de los demás y que se mire en el espejo de la historia, acuda a la memoria democrática del país, en donde la izquierda participó y mucho para lograr reglas en las cuales la izquierda pudiera llegar al poder. ¿Y qué le dirías a los dirigentes de la oposición, a Jorge Romero del PAN y Alejandro Moreno del PRI? Que no se cansen de intentar mediante el diálogo y las buenas formas llegar a acuerdos convenientes para México. Esos acuerdos son electorales y políticos. Si es necesario, yo le diría a la izquierda que reflexione sobre aquella posición en la cual se pensaba que lo mejor que podrían suceder en las cámaras, por ejemplo, es que tuviéramos un reconocimiento a lo que es la proporcional pura. Que cada quien tenga en las cámaras el porcentaje exacto que tuvo en las urnas, con lo cual el pueblo estaría verdadera y realmente representado. Si vales 35, 35, si vales 7, 7, si vales 20, 20, pero no el que valga 54 o 43, como puede ser el partido mayoritario, pueda valer 75 o 76. Vámonos a la proporcional pura. No es una propuesta que hayamos hecho nosotros. Insisto, fue la propuesta constante de la izquierda, muchos de ellos en esa mesa de gobierno en donde pretenden unilateralmente hacer una reforma política o electoral. Ahora, Manlio, paradójicamente, tú has, incluso ahí en el posicionamiento que tienes en Twitter, dices que para ti la vida es la familia y la política. ¿Sí? Y sin embargo, solicitaste licencia en un momento clave de la política. ¿Por qué? Por la política y la familia. Yo regreso a finales de octubre. Me estoy dando un lapso primero para resolver algunos temas de carácter personal, pero adicionalmente para acompañar algunos otros esfuerzos que tienen este año todavía para intentar construirse como fuerzas políticas adicionales que estoy seguro que podrían darle un refresco a la política electoral en México. Ojalá y esos esfuerzos que tienen hasta febrero del año que entra para poder llevar a cabo sus asambleas, que sean calificadas en el INE, en el tribunal, y que les sean reconocidos como nuevos partidos políticos para competir en el 2027, vengan a enriquecer todavía el diálogo y la posibilidad de acuerdos futuros. Tu reintegración al Senado está observando qué ocurre con tu propio partido y qué ocurre con aquellos que aspiran a ser partidos. Claro que sí, claro que sí. Creo que mi partido está sufriendo en estos momentos el que esté jugando la suerte de alguno o de algunos y no la de todos. Y que este partido histórico está en la mejor oportunidad de dar un gran paso para abrirse
a la construcción de algo mucho más plural dentro de una ideología que pueda ser la socialdemocracia real, verdadera, que están pretendiendo muchas otras fuerzas que buscan su registro. Creo que son más de 80 organizaciones las que solicitaron el poder construirse como partido político. No todas, obviamente, van a conseguir el objetivo, pero dentro de todos hay mucha gente que quiere verse en algún lugar. Yo no digo que se vean en un partido histórico como el PRI, pero a lo mejor el PRI puede dar ese paso de intentar, como en sus orígenes, volver a empezar. Volver a empezar en la pluralidad, y para eso necesita transformarse. Déjame proyectar algo que me dijiste ya hace un año, justamente en septiembre del año pasado, sobre tu propio partido. Si te parece, lo podemos ver ahí. Sí. El problema del PRI es su dirección, claro, no el partido como tal. Claro que sí, es la dirección. Vamos, los partidos políticos acumulan claroscuros. Claro, dirán, es que el PRI ya representa más oscuros que claros. Bueno, es un partido que ha interactuado por muchos años, tú dices, pero no tiene por qué dejar de hacerlo. ¿El PRI tiene rescate? Alejandro Moreno no. No, y el PRI no tiene posibilidad de salir adelante con Alejandro Moreno. Bueno, ha pasado un año, René, y la realidad nos dice que esto que podía ser un pronóstico o un análisis no fue incorrecto. Cada vez el PRI, y se ha demostrado en las últimas elecciones, ha ido consiguiendo una votación menor que la que era tradicional, de tal suerte que de seguir en esa ruta, pues podría tender hasta a desaparecer. No lo veo así porque todavía en el priismo nacional, de una u otra manera, o por nostalgia o por pertenencia y lealtad, todavía representan un porcentaje de votación. Pero esto no se debe a las estrategias de la dirigencia partidista. ¿Tú dirías que Alejandro Moreno está jugando intereses y problemas personales en la actitud que tiene frente al gobierno y Morena, y está arrastrando al tricolor? Es muy difícil que no juegue sus intereses personales en un momento en el que siente una gran agresión. A ver, yo siempre he procurado, hasta con él, el tener un diálogo sin insultos, sin majaderías. A lo mejor a él lo vence esa tentación, pero como dijese alguien, no somos iguales. Pero a final de cuentas, lo que se tiene que buscar ahí, porque es muy difícil el separarlo, es que lo que sea su defensa personal, legítima, no puede confundir lo que es el trabajo de un partido político y el destino del mismo. De tal suerte que si a él le está quitando mucho tiempo su defensa personal, debería darle espacio a nuevos personajes dentro del PRI, jóvenes, que existen muchos, para que asuma la responsabilidad de llevar al partido a una trascendencia mayor. Lo que trae de carga histórica debe ser su fortaleza para la convocatoria. No como PRI, quizá como otra fuerza, pero con su registro, hacer algo distinto, diferente, recordando sus orígenes. El PRI nació convocando a la pluralidad, a las distintas fuerzas que querían interactuar en México para hacerlo como partido político. Hoy creo que tiene una nueva oportunidad de hacerlo. No censuro de ninguna manera la legítima defensa que está haciendo el dirigente del PRI de su persona, y que él se siente agredido, pero creo que es inconveniente en estos momentos para la dirigencia del partido. Nada más para tener yo claro lo que me estás diciendo. Uno, te reintegras a la actividad legislativa, dejas tu licencia hacia finales de octubre. Hacia finales. Sobre la base del panorama partidista que te encuentres, tú puedes seguir militando en el PRI o explorar otras de las alternativas que se están planteando. Sí, claro, yo estoy ejerciendo
mi obligación congresional, pertenecer al Senado de la República por la votación de más de 350,000 electores sonorenses con libertad. Soy un senador que estoy buscando cotidianamente cómo beneficiar a Sonora, porque esa es mi obligación. Represento un estado de la República. Por otro lado, también lo que estoy intentando y buscando es en esa libertad el poder interactuar con distintas fuerzas políticas para buscar más acuerdos que discusiones. Lo he platicado con todos los coordinadores parlamentarios en el Senado. No nos alejemos de ello, hagamos la diferencia, no le tengamos miedo a los acuerdos. Los acuerdos son los que le dan consistencia a un gobierno. ¿Le ves espacio al diálogo? Sí, confío en ello y le apuesto a ello. Soy un hombre de diálogo y de acuerdos. Yo creo que el Congreso es el mejor lugar para alcanzarlos en beneficio del país en su conjunto y también particularmente del gobierno en turno. Confío, repito, en que la grandeza que pueda tener la presidenta Claudia Sheinbaum reconozca que la pluralidad no es su amenaza. La amenaza que puede tener su gobierno es intentar llevar a cabo acciones muy arbitrarias y autócratas. No veo en su condición de demócrata de hace muchos años que le guste el poder pasar a la historia como alguien que ahora hizo válidas en la Constitución las facultades metaconstitucionales de un presidente de la República que siempre impugnamos, pero que hoy las llevaron a ser ley suprema. Muy bien, pues yo te agradezco muchísimo la posibilidad de conversar contigo. Gracias a ti, gracias a ustedes. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entre Dichos. Muchas gracias.